Buenas tardes a todos. Bienvenidos sean a una sesión más del Seminario de Divulgación de Tesis. En esta ocasión nos acompaña Jonathan Blanchol, que nos presentará su trabajo de tesis y su tutora fue la doctora Lisbeth Naranjo Albarrán. Se- te, Te dejo compartir pantalla, Jonathan. Claro. Y aquí vamos a poner presentación. Ok, súper bien. Entonces, ¿comienzo? Sí, adelante. Perfecto. Entonces, hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Y el tema de mi tesis fue alcanzando los 17 objetivos de desarrollo sostenible dentro de los 9 límites planetarios. Les voy a platicar un poco a lo largo de esta presentación de qué se trata y pues qué son los límites planetarios, qué son los objetivos de desarrollo sostenible y por qué existe esta pues relación entre ellos y por qué deberíamos considerar si es posible siquiera alcanzar los límites, eh, o sea, por qué deberíamos considerar esta lucha. Eh, Básicamente, tenemos una introducción, el objetivo de la tesis, los antecedentes y una cosa que es bastante particular en este trabajo es que desarrollé una página web con un código que les va a permitir replicar absolutamente todo lo que yo muestre. Entonces, yo estudié matemáticas aplicadas y me gustó mucho Python. Entonces, mucho del desarrollo que hice aquí es con Python. Eh, y un poco del marco teórico para que entiendan de qué estoy hablando, porque esto se basa en artículos actuales, pero que sí requieren un poco de literatura, el modelo que se está utilizando y los resultados y las conclusiones del trabajo. Muy bien. Entonces, un poco de la introducción es que en el año 2015, mediante la ONU, todos los países del mundo, bueno, todos los países pertenecientes a la ONU, en ese momento 189, decidieron cumplir 17 objetivos de desarrollo sostenible con la fecha límite del año 2030. ¿Ok? Entonces, se propone en este trabajo que el proceso de alcanzar las metas socioeconómicas, porque algunas de estas metas son socioeconómicas, va a ser incompatible con el cumplir las metas de desarrollo ecológico. Entonces, alcanzar las metas que tengan que ver con con nuestro bienestar socioeconómico van a afectar el alcanzar las metas que tengan que ver con nuestro bienestar ambiental. Esa es la proposición de esta tesis. Entonces, el objetivo de la tesis o sea, se divide en tres. Al final, el objetivo principal es queremos ver si es posible alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible dentro de algo que se llama límites planetarios, pero para eso necesitamos partir en tres el objetivo, ¿no? Primero tenemos que construir un modelo que nos ayude a proponer y justificar eh, cómo van evolucionando las variables socioeconómicas, ¿no? O sea, cuál es la interacción entre la economía y la emisión de dióxido de carbono en un país o en una región. Luego tenemos que ver cómo han evolucionado las tendencias. Es decir, tenemos que ver cómo era el mundo en 1980 en cierta región y cómo fue evolucionando hasta el año 2000, por ejemplo, 10, y ver, pues, si realmente esta región creció económicamente y cuánto creció económicamente y cómo se tradujo esto en un impacto ecológico o en un impacto social, etcétera. Entonces, tenemos que ver las tendencias y después, lo que tenemos que hacer es analizar los resultados. Una vez que tenemos un modelo de cómo interactúan estas tendencias y lo alimentamos con datos históricos, vamos a poder hacer predicciones. Y entonces con las predicciones vamos a poder analizar qué nos dio y qué significa esto para los objetivos y las metas. Muy bien. Entonces, ante ante este problema surgen dos preguntas de investigación. Y la primera es, suponiendo que la sociedad continúa con las tendencias de comportamiento históricas o sea, eso significa, nos seguimos comportando
de la misma manera que nos llevamos comportando, vamos a suponer en este estudio particular desde 1980, eh, ¿cuántos de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible se van a ser alcanzados para el año 2030? ¿Y cuántos para el año 2050? ¿Ok? Y debido a este impacto que vamos a predecir de cuántos se van a cumplir o no, ¿cuál va a ser la presión de cumplir estas metas socioeconómicas sobre los 9 límites planetarios? ¿Ok? Entonces, estas son las dos preguntas de investigación que se buscan responder en el trabajo. Los antecedentes de la tesis son tres en específico. El primero es el Club de Roma, en particular el libro que salió, que se llama Limits to Growth. Entonces, el Club de Roma es una asociación de investigadores de muchas ramas, ¿no? Muchas ramas que lo que se han propuesto es encontrar cuál es ellos lo llaman en inglés Predicament of Humankind, ¿no? Entonces, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es lo que le espera a la humanidad? Y se hacen varias preguntas, ¿no? O sea, de que no, esa no es la pregunta, sino que se hacen varias preguntas y tienen un libro muy famoso que se llama Limits to Growth, en el cual dicen, al ritmo que estamos consumiendo, y este libro fue escrito en 1970, al ritmo que estamos consumiendo recursos, ¿en cuánto tiempo vamos a llegar a nuestro límite de consumo? Y ellos dicen que el límite de consumo para muchas cosas va a llegar en el año 2030. Luego dicen que en el año 2050 la mayoría de los recursos finitos ya van a estar escasos. Y va a haber una completa escasez para el año 2100, a menos que no haya un hallazgo masivo de recursos finitos nuevos o que la tecnología nos permita sustituir estos recursos de manera muy sencilla. Pero entran otros factores como la contaminación, la sobrepoblación, etcétera. Entonces, es un muy buen libro. Segundo está el Centro de Resiliencia de Estocolmo. El Centro de Resiliencia de Estocolmo es de las personas, es de los institutos que están guiando el desarrollo de los límites planetarios, los cuales vamos a hablar a continuación. Y después está la ONU, que es el instituto que propuso, que guía, que mide y que corrige cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible. En este caso son de 17 que se desagregan en 169 metas. Ahorita lo vamos a ver. Muy bien. Rápidamente, hay una página web que yo hice para que todo esto sea mucho más sencillo para las personas en vez de leer una tesis de 100 páginas. De hecho, la voy a mostrar aquí rápidamente. Entrar es muy sencillo, simplemente es SDG in PB, lo que significa es Sustainable Development Goals in Planetary Boundaries. Entonces, esta es la página y tiene la tesis almacenada, tiene el modelo que se utilizó, tiene los límites planetarios y tiene los objetivos de desarrollo. Entonces, por ejemplo, si le diéramos clic acá, lo que nos va a permitir es para cada uno de los límites, nosotros podríamos entrar y podríamos ver de qué se trata el límite, cuáles son sus objetivos, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo desarrollé en Python y es para ustedes, para que lo puedan utilizar. Y la tesis está aquí disponible. También pueden acceder de manera muy sencilla, descargar la tesis y pues comunicarse conmigo en caso de que lo necesiten, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es eso. El marco teórico. El marco teórico, para entender realmente la tesis, entender este trabajo, se necesitan cuatro pilares, que es, el primero es el crecimiento y desarrollo. ¿Qué es el crecimiento? ¿Qué es el desarrollo? ¿Y cuál es la dinámica? Luego, los objetivos de desarrollo sostenible, los límites planetarios y qué son los modelos de simulación global en particular, ¿no? Porque un modelo es muy, o sea, eso es algo muy general, pero nosotros nos vamos a basar en los modelos de simulación global. Primero, el crecimiento y desarrollo. Hay tres cosas que importan bastantes. Es el crecimiento exponencial, el Producto Interno Bruto y la relación entre la economía y la demografía. Muy bien, el crecimiento exponencial, si esta audiencia es de la Facultad de Ciencias, yo creo que desde el primer semestre empezamos a ver qué es el crecimiento exponencial. De una manera muy sencilla de definir el crecimiento exponencial es el siguiente paso que vas a dar va a ser en relación al paso que diste anteriormente. Entonces, si tú estás creciendo poquito, pero estás creciendo,
vas a crecer poquito porque vas a crecer una proporción extra de lo que ya eras. Pero cuando ya tienes un valor grande, o sea, cuando ya eres grande, pues estás creciendo bastante porque vas a crecer una proporción de lo que ya eras, que es grande. Entonces, por eso vemos ese comportamiento de la nada, así bajito, 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 y pum, de la nada crece mucho. Producto Interno Bruto es un concepto un poco más económico y significa todo lo que es producido dentro de una economía. ¿Ok? Se desagregan algunos componentes, pero básicamente es cuánto es lo que materialmente se produjo y en servicios en una economía. Y finalmente la relación entre la economía y la demografía que vamos a ver a continuación. Podemos ver rápidamente que la población mundial se ha comportado de manera exponencial, al menos hasta ahorita, se ha comportado de manera exponencial. La gráfica verde nos muestra de que cuántas personas somos. Entonces está pronosticado que para el 2050 vamos a ser 9.7 mil millones. ¿Ok? Y según la ONU, este crecimiento va a tener una cosa que en inglés se dice stagnation, que significa que va a llegar a un punto donde ya no va a crecer exponencialmente, sino que se va a aplanar, que va a empezar a crecer, pues así planito, ¿no? Ya no va a haber tanto crecimiento. Y podemos ver este dinamismo a través de la línea rosa. La línea rosa es la tasa de fertilidad, o también el annual growth rate, que es la tasa de crecimiento. Podemos ver que esta tasa se predice que va a decrecer drásticamente. ¿Pero por qué? ¿Por qué va a decrecer esta tasa? O sea, si solo ha crecido y ha crecido mucho estos últimos años, ¿por qué esperamos que esta tasa se disminuya? Muy bien. Podemos ver en esta gráfica que el crecimiento no es igual en todos lados. ¿Ok? Esta gráfica tenemos que entender que es una gráfica que se tomó una foto en un día, ¿no? Entonces, pum, se tomó en el año 2017. Y entonces estamos viendo en el 2017 cuál es la tasa de natalidad. No tiene por qué haber sido así siempre, pero lo que estamos viendo es que la tasa de natalidad es muy alta en una sola región ahorita, que es África subsahariana. Entonces, África subsahariana tiene mucho crecimiento poblacional, mientras que en otras zonas no hay tanto crecimiento poblacional, específicamente en Europa y en Japón. En Europa y en Japón no estamos teniendo tanto crecimiento, y después estamos viendo que en los países de la OSEC, entonces vemos que en Norteamérica, Brasil, Rusia, Escandinavia, Australia no está habiendo tanta crecimiento. Por ahí abajo también vemos algunos países del sureste asiático y lo interesante es ver que los países menos desarrollados son los que más tasa de natalidad tienen. ¿Ok? Entonces, eso nos hace preguntarnos, ¿existe alguna relación entre la tasa de natalidad y el estado económico de una región? Y resulta que por ahí vamos, porque si vemos cuál es el índice de desarrollo humano en el año 2011, pues vamos a ver que los países menos desarrollados en el índice de desarrollo humano, que es una conglomeración de cuatro cosas: educación, salud, ed- eh, salario y esperanzas, o sea, un tipo de esperanzas de buen gobierno. Entonces, vemos que este tipo de países tienen o sea, se parece mucho, ¿no? O sea, de que casi casi son los mismos, no exactamente, pero la región más dañada es la región con una tasa de natalidad más alta. Y lo mismo va a pasar con el PIB per cápita. Entonces, y esto son un poco mañosas de mostrarlas, porque el índice de desarrollo humano contiene el Producto Interno Bruto per cápita como uno de sus indicadores, pero lo que estamos viendo es que monetariamente también influye. Entonces, los países más pobres en su distribución de dinero van a ser los que mayor tasa de natalidad tienen hoy en día. ¿Ok? Entonces, eso nos está diciendo que las regiones más pobres del mundo son las que más hijos van a tener pronto. Son las que más personas van a estar teniendo en la actualidad. Entonces, ¿cómo debe ser nuestro desarrollo si queremos que todos tengan un futuro próspero? ¿Cómo deberíamos cambiar el mundo? Bien, supone, pues esta pregunta no es nueva. Esta pregunta la llevamos haciendo de hace un ratote, muchísimo tiempo. Y de hecho, desde la Segunda Guerra Mundial, terminando la Segunda Guerra Mundial, empezó esta rama
de la economía que se llama Development, Economy of Development. Y eso significa la economía del desarrollo. Y comenzó principalmente porque las economías querían volver a desarrollar Europa. Querían que Europa volviera a resurgir porque Europa estaba destruida y querían que Europa surgiera de nuevo. Pero luego lo empezaron a adaptar al resto del mundo. ¿Cómo podemos hacer que el mundo se desarrolle? Bien, pues no, ha habido mucha teoría, demasiada teoría. Gresham, Lewis, pues muchísimos que han hablado acerca del desarrollo en los países. El término que se utiliza en inglés es backward country, que es un país no desarrollado porque todavía no está atrasado. O sea, sería como un país atrasado en el juego de alcanzar a los países desarrollados. Hay mucha teoría, pero ¿qué se ha hecho para realmente ayudar a estos países a alcanzar a los países ya desarrollados? Concisamente se han puesto metas. En 1992 surge un programa a través de la Cumbre de la Tierra que se llama el Programa 21. Y pues bueno, ese es como el primer intento de lograrlo. Y en el año 2000 surge los Objetivos de Desarrollo del Milenio. ¿Ok? Fueron 8 objetivos que se surgieron en el año 2000 en Río. Y entonces, pues la gente dijo, no, pues esto está padre. Nunca antes había puesto una meta. Se puso la meta 2015 para cumplir mucho de estas metas. Y pues muchos países sí lograron cumplir ciertas cosas, en específico China. China sacó de su pobreza a muchísima gente, miles de millones de personas saliendo de la pobreza en China. No necesariamente porque estaban siguiendo estas metas, sino por políticas que ellos tuvieron, pero salieron de la pobreza. En el año 2015 se quiere dar una continuidad a estas metas y se genera la Agenda 2030, que básicamente es, bueno, vamos a hacer más grandes esas metas, vamos a expandirlas y vamos a ver que se cumplan para el año 2030. Y entonces así es como se obtiene los objetivos de desarrollo sostenible. Son 17 metas. La, la primera meta, por ejemplo, es el fin de la pobreza. Uno de sus estipulados es que se acabe la pobreza para todas y todos. ¿Cómo está definida la pobreza? Como el Banco Mundial la define, como $1. Pues hay muchas definiciones, pero $1.25 o $1.95, $1.75, depende del país, de la región. Pero en una cosa que se llama PPP, que es el poder adquisitivo en paridad. Entonces es básicamente un equivalente de cuánto puede comprar una moneda internacional estándar en cualquier país. Eso dice la primera meta, o sea, el primer objetivo. El segundo objetivo es de que ya la gente no tenga hambre, ¿no? Entonces acabar con la hambruna. ¿Pero qué es la hambruna? Etcétera. Entonces cada meta, cada objetivo tiene muchas metas y cada una de estas metas tiene indicadores de cómo la vamos a conseguir, ¿no? Y eso es para los 17 objetivos. Muy bien. Entonces, ¿cómo se miden estos objetivos? Justamente a través de indicadores. Y los indicadores, lo que tienen que tener en este rubro es que tienen que ser medibles. ¿Ok? Entonces tienes que poder medir, no como en análisis de que es algo medible, así, no realmente. Nada más tienes que poder cuantificar si ha habido una mejora en el avance de este objetivo. O sea, por ejemplo, la pobreza, si vemos el countdown ratio, el headcount ratio, perdón, lo que significa es, vemos que por porción de la población está en pobreza extrema en el año 2005, 2010, 2015, 2020. Este indicador es cuantificable porque podemos ir viendo cómo va cambiando y podemos asignar un número. Entonces, sabemos que este número es menor que este es menor que este, entonces podemos decir, pues hubo una mejora, ¿ok? Y tiene que cumplir pues estas propiedades que aparecen aquí en la pantalla. Muy bien. Vamos a lo siguiente. Pues bueno, obviamente queremos cumplir. Pues, ¿quién no va a querer cumplir metas tan padres como que pues, igualdad de género, igualdad de la educación, que sea de calidad, que el trabajo sea decente y que haya crecimiento económico, que las ciudades sean sostenibles, que haya una producción y consumo responsable de los recursos? Todo el mundo queremos eso. Pero hay un problema. Hay un problema que usualmente no consideramos y es que vivimos en un mundo finito. En un mundo finito que además tiene interacciones geofísicas que nos gusten o no existen,
y que son más allá de nuestra comprensión en muchos sentidos, pero lo que sí es que podemos medirlas. Entonces, lo que podemos ver es que por alguna extraña razón, por alguna extraña razón, sucedió que hace cerca de 13.000 años, de hace 13.000 años, el planeta entró en una variación ideal para que la vida floreciera para los humanos. Entonces, esta etapa la vamos a llamar el Holoceno. Entonces, el Holoceno hizo que la temperatura entrara en este rango de variación perfecto que nos permite desarrollar agricultura, que nos permite además saber cuándo va a cambiar las estaciones y con eso medir nuestras actividades económicas. Bien, pero lo que ha pasado últimamente es que se ha demostrado que actividades económicas humanas o impactos humanos hacen que esta variabilidad pues incremente. Entonces, ¿hasta qué punto es saludable para el ambiente? ¿Hasta qué punto es prudente para los humanos seguir con actividades económicas y que esta variación se bote? O sea, ¿por qué nosotros, cómo aseguramos de que vamos a seguir en este rango de variación y no una vez que nos salimos del rango, pues nos caemos y empezamos a variar mucho más fuerte y con eso se acaba la humanidad? O sea, ¿cómo lo sabemos? No lo sabemos, ni siquiera sabemos realmente cómo entramos de manera segura a este Holoceno. Entonces, ¿cómo aseguramos que nuestras actividades no van a sacarnos del Holoceno? Muy bien. Entonces, de eso se tratan los límites planetarios. Estamos, bueno, científicos, principalmente el Centro de Resiliencia de Estocolmo, el Centro Climático de Potsdam y el MIT, han intentado decir cuáles son las cosas que no podemos jugarle porque si le jugamos, muy probablemente nos vamos a salir de un límite que va a desencadenar cambios que no podemos regresar. Ok, entonces son 9. Es la biodiversidad. ¿Cuántos animales hemos perdido? Entonces, ¿es posible seguir perdiendo especies? ¿Y qué pasa si perdemos más especies, no? Bueno, el uso de la tierra. ¿Cuánto tierra hemos usado y para qué cosas? ¿Con qué propósito hemos estado usando la tierra arable, la tierra para la urbanización, cuánto nos queda y cuánta de esta tierra sigue en condiciones para seguir plantando y todo lo que eso incumbe? Bien, el uso de agua fresca, el cambio climático, las entidades que aquí se llaman en inglés novel entities, pero básicamente son las entidades que hemos generado nuevas. Por ejemplo, todos estos nuevos productos que generamos para sustituir cosas y que se hacen en laboratorios son entidades nuevas. La capa de ozono, eh, la emisión de aerosoles, los cambios geoquímicos, especialmente el de fósforo y el de nitrógeno. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esos son los 9 límites planetarios y como podemos ver en esta foto, algunos de ellos ya estamos bastante hacia afuera, ¿no? Entonces, podemos ver que en el uso de nitrógeno y fósforo, que son los fertilizantes más comunes, ya estamos saliéndonos y estos fertilizantes tienen un efecto que se llama eutropification en inglés, fallaría decirlo en español, pero lo que hace es que las capas de agua no permite que entre oxígeno. Entonces crean un alga, crean esta fertilidad sobre la superficie del agua, por lo tanto sale un alga muy fina y no permite que entre luz. Lo de abajo se muere y entonces estás matando ecosistemas. Muy bien. El uso de agua fresca. El uso de agua fresca estamos utilizando muchísimo para la agricultura y no está permitiendo que genere humedad. Entonces, son cosas que ya también nos estamos saliendo. La biodiversidad, hemos estado arrasando con especies y no solo arrasamos con especies, hay muchas especies que no deberían ser tan abundantes, por ejemplo, todo el ganado. Nunca antes hubo tanto ganado como hay ahorita. Entonces, son cosas que surgen. Y finalmente, las novel entities. Hemos estado generando muchísimos químicos y no sabemos realmente cuál es la interacción entre ellos. ¿Cómo va a interactuar todas estas cosas nuevas que estamos sacando cuando se combinen?
No tenemos ese análisis y sin embargo producimos y producimos químicos y los sacamos al mercado sin saber realmente cómo va a ser la interacción de este nuevo químico. No hay realmente un proceso prudente para sacar nuevos materiales. Bien, entonces, la última cosa que nos falta es los modelos de simulación global. En ciencias estamos muy acostumbrados a un modelo, ¿no? Entonces intentas hacer un modelo y le metes unas variables y si ya tomaste sistemas dinámicos, puedes meterle tiempo y puedes ir viendo cómo interactúan estas variables y cómo se van moviendo y evolucionando a lo largo del tiempo. Y entonces tú puedes ver si el sistema diverge, converge, cuál es la solución, etcétera. Muy bien. Esta va a ser la misma idea, pero vamos a meter un poco de computación y de espacio geográfico. Entonces, son modelos que van a tomar en cuenta un planeta Tierra. ¿Ok? Entonces vamos a situarnos en el planeta Tierra, ese es nuestro ambiente, nuestro espacio. Y vamos a ver tomar en consideración la atmósfera, la superficie terrestre, el hielo marino en los océanos y el almacenamiento y transporte de calor y carbono. Entonces son cosas que tenemos que considerar, tenemos que adaptarnos a la realidad física de estas cosas. Y un modelo que es bastante utilizado en este estudio por su simplicidad es el modelo Earth 3. Entonces, el modelo Earth 3 lo que nos permite es juntar tres cosas. Nos va a permitir juntar el desarrollo socioeconómico, y eso significa vamos a poder predecir cómo se va a comportar las actividades económicas de los humanos desde el año 1980 hasta el año 2050. Y esto lo vamos a hacer mediante algunas cosas bastante sencillas. De hecho, no son tan económicamente precisas, pero lo que sí son es sencillas de cuantificar. Entonces vamos a hacer eso. Y lo siguiente va a ser un impacto biofísico. Vamos a poder ver cuáles son los impactos biofísicos que estos impactos económicos tienen. Entonces, ¿cuánto afecta a las capas marinas el que se produzca tanto nuevo de Producto Interno Bruto, etcétera, etcétera? Y finalmente, vamos a construir un indicador de rendimiento. Y esto nos va a servir para poder responder nuestras preguntas de investigación, que es el número de objetivos de desarrollo sostenible alcanzados al momento y el margen de seguridad, es decir, cuántos objetivos se han violado al momento. Entonces, esto está genial porque tenemos tres componentes que van evolucionando y van interactuando. Es cómo vamos con la economía y la producción y la población, cómo esto está afectando al ambiente y cómo estas dos cosas afectan a las metas y a los límites planetarios. Muy bien. Entonces, hacemos un pequeño diseño del modelo. Primero, el primero modelo socioeconómico. Y todo el modelo se va a simplificar. Todo el modelo se va a simplificar cuando ponemos como fuente al Producto Interno Bruto por persona. Entonces, si nosotros aceptamos que la población crece debido al estado del Producto Interno Bruto por persona, lo cual se ha demostrado que sí es cierto, es decir, si las poblaciones tienen más dinero, resulta más caro, aunque suene raro, tener un hijo. Entonces, si hay mucho capital, tener un hijo va a ser, pues, como se dice en inglés, capital exhaustive. Es decir, vamos a necesitar mucho dinero porque le vamos a tener que poner un cuarto nuevo, una cama, todas estas cosas para el hijo. Y le vamos a tener que pagar la primaria, la secundaria, la preparatoria en un país donde tal vez salga caro hacerlo y la universidad. Entonces, no es como que vamos a poner a trabajar a nuestro hijo y eso nos va a dar dinero. Sin embargo, cuando se tiene un Producto Interno Bruto bajo, pues sí, las familias son más grandes y esto se ha demostrado. Esta misma relación nos va a ayudar a que sea muy sencillo eh, ver también cómo va a cambiar la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. Vean cómo cambian las economías pequeñas. Las economías pequeñas varían mucho y tienen cambios bruscos, mientras que la economía de Estados Unidos usualmente siempre es positiva y está cerca del 1 punto algo o 2%. Entonces, la tasa de variación es insignificante o constante, ¿ok? La equidad, el gasto gubernamental por persona, el uso de electricidad por persona y la huella ecológica con persona, todos estos se ha demostrado que está muy relacionado con el Producto Interno Bruto.
Entonces, podemos utilizarlo y únicamente predecir el Producto Interno Bruto y definir relaciones estrictas con todo lo demás de manera regional. Eso es lo importante, que lo tenemos que hacer de manera regional. Lo mismo vamos a hacer para su modelo biofísico. En este caso, nosotros no lo vamos a construir. En este caso, se utiliza un modelo que se llama ESIMO, eh, producido por el equipo de Johan Rockström, cabe mencionar. Entonces, ESIMO lo que hace es que recibe cuál es el Producto Interno Bruto de un país y lo que te devuelve es cuál es el impacto en zonas que se pueden relacionar con los límites planetarios. Entonces, tú sabes cuánto se produjo en cierto país, se lo entregas a la máquina y eso te dice cómo se afectó en general los límites planetarios. Muy bien. Entonces, el modelo de rendimiento, el que nos importa porque es el que realmente nos está respondiendo nuestras preguntas de investigación, y este modelo va a calcular y calificar el desarrollo temporal de los individuos, ¿no? Entonces, de los dos indicadores, y esto lo va a hacer para 7 regiones. ¿Qué regiones vamos a utilizar? Vamos a utilizar Estados Unidos, porque Estados Unidos y también China, entonces lo mismo. Estados Unidos y China son dos potencias solitas, ¿verdad? Podríamos explicar la economía mundial casi casi con Estados Unidos y China. Luego vamos a utilizar los países ricos, que es Escandinavia, la Unión Europea, Australia, Japón, algunos países por ahí asiáticos, pero, o sea, Taiwán, Hong Kong, Singapur, eh, pero hasta ahí, ¿no? Y algunos de los Emiratos Árabes. Eh, Luego las economías emergentes, México está dentro de las economías emergentes, Rusia está dentro de las economías emergentes, Brasil, etcétera. Entonces son economías grandes. El subcontinente indio, que tiene a India, Pakistán, Bangladesh, que son zonas hiperpobladas, pero hiperpobres. El África subsahariana, que es una de las zonas más pobres del mundo, menos desarrolladas y con el mayor crecimiento poblacional en este momento. Y luego el resto del mundo, y el resto del mundo es como la zona aburrida, ¿no? Los que no tienen nada en particular, simplemente están ahí y son igualitos, ¿no? Están de que luchando por sobrevivir. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a medir si lo estamos haciendo bien o mal? Lo vamos a hacer a través de lo que en inglés se conocen como thresholds. Y los thresholds en español, la mejor traducción que obtuve es umbral. Y, y es parecido. Y la idea de un threshold, y esto se hace mucho, o sea, me lo explicaron muy bien en ciencias, de hecho, con las neuronas, con la sinapsis. Entonces tú tienes dos neuronas así, aquí la bolita final que tienen las neuronas. Y entonces, esta le va a transmitir información a esta, pero únicamente cuando hay un impulso. Entonces, cuando algo suceda suficientemente grande, esta va a expulsar la información y se la va a dar a esta. Entonces, eso es como un umbral. Se tiene que lograr cierta saturación de cierta cosa para que la neurona se active y transmita la información. Lo mismo va a suceder con eso. Entonces nosotros vamos a poner ciertos umbrales donde vamos a decir, si estamos dentro de este umbral, estamos en una zona muy segura. Pero a partir de que cruzamos este umbral, estamos en una zona de alto riesgo de que se active este mecanismo. En este caso, por ejemplo, el fin de la pobreza, y aquí estamos todos utilizando umbrales de la ONU. Entonces, un umbral muy bueno, un umbral muy, muy, muy bueno, donde vamos a estar muy felices, es si la pobreza mundial está menos del 2%. Donde no sabemos realmente qué está pasando, pero no, definitivamente no estamos en lo óptimo, es entre el 2 y el 12. Pero una vez que cruzamos el 12, ya estamos en un umbral de peligro. Un umbral donde tienes a más del 12% de la población mundial, que es 1 billón de personas, 1.000 millones de personas, en pobreza extrema. En pobreza extrema. Entonces, eso puede causar miles de problemas y miles de un deterioro muy grande. Entonces es algo que queremos evitar. Queremos estar de que en lo verde, pero si estamos en la zona de incertidumbre, también está bastante bien. Lo mismo con salud y bienestar. Por ejemplo, podemos ver que si las personas viven más de 75 años, estamos muy felices. Y si las personas viven menos de 70 años, pues entonces ya estamos en una zona donde algo está pasando, ¿no? Algo está sucediendo que las personas no logran vivir más de 70 años y eso se debe a cierta cosa. Ahorita creo que los países subafricanos, subsaharianos,
tienen una esperanza de vida de cerca de 54 años, lo que significa que algo está pasando y claramente algo está pasando, ¿no? Muy bien. Y lo mismo vamos a hacer, lo mismito para los límites planetarios. Por ejemplo, para el calentamiento global, si estamos abajo de 1 grado centígrado en incremento desde la revolución industrial, decimos, pues estamos muy bien. Pero se ha definido que arriba de los 2 grados ya nos pasamos. Y de hecho ya estamos en 1,50 y algo grados. Entonces estamos muy cerca de estar en la zona de ultra peligro para esto. De hecho, en la tasa de biodiversidad, aquí también lo puse, hemos perdido muchísima tasa de biodiversidad. Nosotros ya estamos en la zona roja. Muy bien. Finalmente, el modelo se ve así, como se ve en la pantalla. Eh, tenemos que los tres submodelos que acabamos de explicar interactúan entre ellos y al final lo que nos dan es la respuesta de los dos indicadores. Muy bien. ¿Cómo se ve? Entonces, si nosotros seguimos las tendencias desde 1980, obtenemos los siguientes resultados. De nuevo, en la página web, ustedes pueden correr el código de Python que utilicé para construir el modelo y pueden replicar absolutamente todo esto. Y de hecho, pueden descargar las bases de datos, modificarlas tantito, poner otra tendencia y producir sus propios resultados. Entonces, podemos ver acá, por ejemplo, cuál es la relación entre la pobreza extrema y el Producto Interno Bruto por persona. ¿Ok? Entonces podemos ver de manera regional, aquí se muestra, pero podemos ver que en cuanto más va creciendo la economía de un país, la pobreza del país va decreciendo. Y no solo eso, decrece de manera exponencial. Por lo tanto, ajustar una curva que se vea de manera exponencial, aquí la que utilicé es Y es igual a A más B por ahí a la menos X, porque se ve como un exponencial. Entonces, utilicé esa curva para, para ajustarla, pues parecía interesante. Y entonces utilizando esto, dado que nosotros podemos predecir cuál es el Producto Interno Bruto de las regiones, eso está o en Internet o puedes utilizar un método de integración numérica para, dada una serie de tiempos, seguir adelante. Únicamente tienes que tomar en consideración cuál es el cambio en el crecimiento de la economía y con ese cambio, en respecto a ese cambio, ves cómo va cambiando. Entonces, la idea, ese es el secreto. Puedes hacer predicciones, ¿no? Porque puedes ver nosotros aquí estamos diciendo cuál va a ser la pobreza, dado un cierto nivel económico para cada región, porque cada región actúa diferente y tiene políticas diferentes, y eso es lo que se captura acá. Podemos hacer predicciones de cómo se va a ver la pobreza en ciertos años. Lo que podemos ver es que la mayoría de los países van a reducir su pobreza a la zona verde para el año 2030, lo cual está perfecto, pero África ni siquiera va a entrar a la zona amarilla en el 2035. Es más, en el 2050 ni siquiera va a tener su población, o sea, el 2% de la población, eh, o sea, no va a ser lo único que va a estar en pobreza extrema. Entonces, África subsahariana está bastante atrasada en este aspecto y todos los demás van bastante bien. Para los límites planetarios, realmente se puede hacer lo mismo. Entonces, dado que Simo nos va a dar una serie de tiempo, porque nosotros le vamos a dar una serie de tiempo del cuánto se va produciendo en cada economía, nosotros podemos ir viendo cómo va evolucionando cada indicador y le podemos poner los mismos thresholds, los que decidimos. Y de hecho, estos thresholds los propone Rockström, de cuáles son los que no debería cruzar cada indicador para que estemos bien. Entonces, estos umbrales se basan en esa teoría. Y lo que podemos ver es al final un resultado, así en numeritos, que podemos ver cuál es la calificación, por ejemplo, de las metas. Y podemos ver que globalmente, para el año 2030 solo vamos a haber cumplido 10,5 metas. Y para el año 2050 solo vamos a haber cumplido 11,5 metas. Y algo padre, o algo que vale la pena ver, es que China, de hecho, es el país o la región que más metas va a cumplir solito. Y lo que también podemos ver es que el continente africano, aunque empieza bastante mal, va a llegar a un nivel comparable con el subcontinente indio y no tan lejano al del resto del mundo. Entonces, África subsahariana realmente sí está haciendo esto que los economistas llaman catching up, que sí se está alcanzando. Pero en general, el mundo completo no va a lograr las 17 metas. Pero ¿qué va a pasar ahora con los límites planetarios? Muy bien. Entonces, lo que podemos ver con los límites planetarios es que
Aquí uno significa que no lo hemos transgredido y cero significa que ya lo transgredimos. 0,5 es como que estamos en la zona de transgredirlo, o sea, ya casi estamos transgrediéndolo. Lo que vamos a ver es que la mayoría que empezaron en uno, en el 2010, porque algunos ya estaban mal, la, la mayoría llega a cero. Es decir, la mayoría de estos límites los lastimamos más porque el crecimiento económico está lastimando, porque no está tomando en consideración el cambio en el ambiente. Entonces, nosotros estamos creciendo a costa del ambiente y eso es lo que eso proyecta. Muy bien. En conclusión, hay un artículo que explica algunas maneras en las que sí podríamos llegar, pero ahorita lo vamos a ver rápidamente. En conclusión, no alcanzamos las metas de desarrollo sostenible. No las alcanzamos. Y es más, deterioramos el ambiente en nuestro proceso de intentar alcanzarlas. Entonces, si ustedes van y leen un artículo que se llama Transformation is Feasible del Centro de Resiliencia de Estocolmo, van a ver algunas pues, propuestas que ellos dan para intentar alcanzar las metas de desarrollo. Y básicamente dicen que hay 5 principios de comportamiento que nos darían una mejor chance de alcanzar los 17 objetivos y no deteriorar tanto el ambiente. Y esto es, un crecimiento acelerado de las energías renovables, productividad acelerada en las cadenas alimentarias, es decir, aumentar la productividad. Nuevos modelos de desarrollo para países más pobres. Bueno, una reducción activa, una reducción activa de la desigualdad, lo cual es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque no o sea, para que la gente salga de la pobreza, si nosotros piensan en la curva del capital, no necesariamente lo que necesitas hacer es expandir la economía, que es moverla hacia acá. Muchas veces también podrías de que distribuirlo un poco más, que las colas sean más largas, entonces todos van a tener más, ¿no? Y la inversión en educación para todos, la educación es esencial, tanto para la salud como para la igualdad como para tomar mejores decisiones para todas las personas. Entonces, eso es bastante útil y pues ellos muestran gráficamente con el mismo análisis que se hizo, algunas fórmulas son diferentes, pero que ellos proponen que si se sigue, en vez de obtener 11,5 metas, se van a obtener cerca de 14 y en vez de irte para abajo tanto como nos fuimos nosotros, pues nada, nos vamos a ir para abajo hasta 7. No significa que no vamos a transgredir todo, eso o sea, ni en el mejor caso, pero vamos a transgredir menos. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? La moraleja de esto es que el crecimiento económico va de la mano con la degradación ecológica. Nosotros tenemos que decir hasta qué punto sí podemos cruzar estas metas y esto lo tenemos que decir pronto. Entonces, todo este plática de tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir creciendo, es verdad, porque seguimos creciendo en número. Entonces, si no crecemos en economía, vamos a decrecer nuestra calidad de vida, a menos que haya una distribución. Pero mientras que no hay distribución, la única manera en la que nosotros podemos seguir incrementando nuestra calidad de vida o mantenerla es mediante el crecimiento económico. Pero tenemos que entender que este crecimiento económico va con el coste ecológico. Entonces es algo importante de entender y de tener en cuenta a la hora de que exigimos crecimiento o a la hora de que estamos viendo cambios en nuestro ambiente, porque es básicamente consecuencia y se va a ir empeorando, ¿no? Y este estudio de lo que sirvió es proponer un modelo nuevo en Python para poder replicar y hacer análisis y mover y hacer análisis de sensibilidad. Eh, Dentro de la página que se muestra aquí en pantalla es SDG in PV. Pueden descargarlo, pueden ver los modelos con más cuidado y pueden, de hecho, replicar el código que está en GitHub. Entonces, pues eso fue todo, Germán. No sé si hay alguna duda o lo que sea. Sí, muchas gracias, Jonathan. Primero que nada, está padrísimo tu trabajo, de verdad, es bastante bueno, bastante ilustrativo. Y no sé si Germán tenga alguna duda. Por mi parte, básicamente es felicitarte por el trabajo que tienes desarrollado. No sé si Germán tenga algún comentario al respecto. Sí, bueno, también felicitarte. Este, está muy impresionante lo complejo que se ve y qué es lo que tenemos que hacer. Pero también me gustaría preguntarte un poquito sobre, hay mucha matemática detrás
que tal vez no se ve, como qué materias son las que te ayudaron a concretar como todo el estudio, o sea, que puedan tomar los alumnos. Y también agradecerte si nos puedes eh, mandar los enlaces para pegarlos en otro lado, si sigues Sí, trabajando en claro. esto. Y justo me comentabas si estás trabajando, bueno, haciendo una maestría, eh, supongo que es en temas muy relacionados, ¿no? Si nos platicas un Sí, poquito de esa parte. pues, em, bueno, primero de las materias que yo considero más importantes para eso es primero tener unas bases muy sólidas, muy sólidas de cálculo uno y dos. Cálculo uno y 2 necesitas realmente entenderlo y álgebra lineal. Entonces, a partir de eso es de donde sale todo. Si no lo tienes, creo que va a ser un poco complicado poder hacer modelos o poder entender todo esto. Lo después que necesitas son dos cosas, bueno, tres. Es programación, necesitas saber programar, necesitas saber probabilidad y estadística y necesitas saber un poco de ecuaciones diferenciales o sistemas dinámicos. Sistemas dinámicos no tanto así tan complicado, pero entender que es un sistema dinámico pues, ayuda mucho. Ecuaciones diferenciales tampoco así las cosas tan complejas, nada más entender que cómo funciona, poder resolver algunas o entender qué es lo que te está diciendo. De probabilidad y estadística, sí recomiendo, y más ahorita que estoy en la maestría, meterle. Y meterle no tanto a... Yo creo que no tanto a un curso que realmente entiendas y donde te enseñen a hacer análisis de sensibilidad, donde te enseñen a hacer análisis temporales, regresiones. Entonces, yo justamente tomé mis cursos con Lisbeth Naranjo y mucha gente era de que no, pues es que Lisbeth no es tan matemática, ¿no? No es tan de demostración. Y sí lo era, hasta eso sí lo es muchísimo, pero eso no importa. Realmente tienes suficientes clases donde vas a demostrar y vas a ver cosas rigurosas. Creo que de la Facultad de Ciencias tienes que saber haciendo un análisis de sensibilidad, o sea, haciendo pruebas de confianza, qué son errores robustos, qué es una buena regresión lineal. Entender qué es una regresión lineal. Una regresión lineal, o sea, realmente no es tan sencillo como parece, porque necesitas saber cómo hacerla y qué significa todos los coeficientes que te están apareciendo, qué significa que una variable tenga sesgo, qué pasa que si una variable no incluye, etcétera. Entonces es un análisis muy grande que se necesita hacer con las regresiones. Y a veces como que decimos, ah, estás haciendo regresiones, eso se hace con R. No, hay muchas cosas que un software no va a poder hacer por ti. Entonces creo que sí meterle bastante a la estadística, a la probabilidad, a los sistemas dinámicos, eso vale muchísimo la pena. Y luego me preguntaste sobre si te podía pasar los enlaces, claro que sí, Ajá. ahorita te los paso. Y creo que la última cosa era qué hacía ahorita en mi maestría, ¿no? Ujú. Bueno, justamente por estar metido en este tema y estar metido un poco en mi servicio social, también lo hice en una institución que se llama Fable, que es de agricultura, uso de la tierra y así. Bueno, justamente por eso me comunicaron con unas universidades aquí en Suecia que se dedican al crecimiento económico y al desarrollo poblacional. Entonces yo estoy haciendo mi maestría en crecimiento económico, desarrollo y población. Y justamente mi idea es seguir avanzando en esta dinámica que hay entre el crecimiento, porque hay muchos países que quieren seguir creciendo y que necesitan seguir creciendo, y pues los países ricos también quieren seguir creciendo. Es una mentira de que los países ricos ya crecieron, no. Los países ricos crecen mucho más que muchos países pobres, y lo van a seguir haciendo. Todos los países pobres tienen que seguirle jugando, entonces es una máquina que no ha terminado. Aquí en Europa hablan mucho sobre el cambio climático y todo, y que ya es una necesidad y lo que quieras. Sin embargo, el comportamiento sigue igual.
o sea, siguen creciendo, siguen teniendo metas económicas. Tuve cualquier foro económico, las metas que se ponen y los reportes que dan son de crecimiento económico. Entonces, las cosas siguen igual. Entonces, justamente lo que intento ver es qué políticas o qué desarrollo o qué manera de encaminarse se puede hacer de manera genuina, o sea, real, para poder mantenernos dentro de límites planetarios, pero seguir alcanzando metas de crecimiento. Este, ok, entonces sí, justo mi pregunta iba dirigida a esa parte de que, pues si seguías trabajando en lo mismo, ¿no? O sea, en lo mismo que te llevó a tu tesis. Y otra cosa más, ¿qué fue lo que más se te complicó al hacer tu trabajo? Creo que es un trabajo que juntaba varios conceptos. Entonces, encontrar una manera de juntar las ideas y explicar qué era lo que quería hacer y explicar los conceptos de manera que sonara no como esto es esto, esto es esto, esto es esto, sino que tuviera una secuencia lógica y que fuera agradable de leer y que fuera interesante, fue lo que más me costó. O sea, al principio era muchísima información, páginas y páginas de información, y el transformar eso en algo que la gente pueda leer, entender y disfrutar fue lo que más me costó. Ok, sí, justo creo que se ve que para hablar de estos temas tienes que dominar no solo la parte matemática que como tú dices que es muy importante, ¿no? O sea, todo de esa forma de decirnos que, pues sí, las bases son como lo que te va a llevar a ir entendiendo lo demás, ¿no? Y Sí, bueno, bueno, perdón. sí, sí, justamente. Creo que el primer paso en esto fue leer, leer, leer y entender las bases. Porque si no entiendes estas bases, no puedes, pues justamente, ¿no? Como hacer tu propia aportación. Sí, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Mientras yo te vuelvo a felicitar. Está muy padre tu trabajo. Muchas, muchas gracias. Sí, creo que por mi parte no hay más preguntas. Muchas felicidades, Jonathan. Muchas gracias. ¿Me dejas compartir Sí, pantalla, claro que Jonathan, sí. por favor? Aquí está. Bueno, agradecemos otra vez a Jonathan por exponernos su trabajo y invitamos a los demás a seguir participando en el seminario de divulgación de tesis. Pueden enviar sus trabajos y pedir informes al correo usagitsukino@ciencias.unam.mx y pueden asistir a los seminarios y también pueden consultar los videos de las pláticas anteriores. Les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Seminario de Divulgación de Tesis y en YouTube como Seminario Divulgación de Tesis. En la página de YouTube se suben todas las pláticas, incluyendo esta se va a subir, y ahí pueden consultar cualquier trabajo que se haya presentado en este seminario. Bueno, nos despedimos, no sin antes invitarlos a la próxima sesión del seminario, que será el 23 de noviembre, eh, y nos será de Noel de la Cruz Velázquez, que nos hablará de visibilidad mutua en gráficas. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego.